Las grandes batallas navales, Gravelinas, la armada invencible. Cómics de tapa dura, 15º de su colección y con unas, no llega a las 100 páginas, creo, unas 60, 70 páginas más o menos. Es el último cómic que me he leído. Esta colección, Las grandes batallas navales, la tengo desde el número 1. Es un cómic francés editado aquí por Norma. Tenéis ahí Jutlandia, Chesapeake, que no sé si está bien dicho, Lepanto, Tsushima, Hampton Roads, Midway, que bueno, más bien fue una batalla aérea más que naval, pero bueno, también naval, sí señor. Texel, Salamina, la batalla del Bismarck, Accio, bueno, tenéis 15 títulos en total y el último que ha salido ha sido este Gravelinas que yo me he hecho durante el pasado mes de mayo con él. Y la verdad es que bueno, no es un cómic que me haya gustado especialmente. De hecho, de la colección os tengo que decir que lo que más me gusta es el dibujo, pero en cuestión de guiones suelen ser guiones muy repetitivos o como en este caso concreto de Gravelinas, suelen ser guiones con un poquito, perdonadme la expresión, de mala leche y desconocimiento a partes iguales. Me explico. Jean-Yves Delit, no sé si lo he dicho bien, este hombre, Delite, como yo le llamo, es pintor de la Marina francesa. Y a mí me ha demostrado en tomos anteriores, en los cuales salen o tenemos como cierto protagonismo los españoles, que es bastante hispanófobo este señor. Es un antihispanista, bueno, o de manual. Tiene algo ahí contra España que le corroe, como quizás a lo mejor buen francés de la vieja escuela, porque tengo muchos cómics franceses y la verdad es que no es la primera vez que me encuentro algo parecido. Mitad desconocimiento, mitad leyenda negra, como también os digo, mitad mala leche, todo mezclado, salen cómics como este. Y claro, cuando tú como historiador o como persona simple y llanamente que te has leído parte de la historia de España, lees esto, llega un momento en que dices, bueno, no, hay cosas que no. El cómic normalmente te cuenta pues la batalla naval, el antecedente a ella, la batalla en sí, que suele ser bastante espectacular porque los dibujos que tiene el cómic, hay que quitarse el sombrero, son buenísimos. En este caso, Delit no pinta, no dibuja, sino que son tres los que lo hacen, Denis Beschou, Giuseppe Baiguera y Nico Tamburo, ¿vale? Y la verdad es que en cuestión de dibujo hay que quitarse el sombrero porque el dibujo es brutal. Pero hay cosas en el guión, sobre todo en el extra final, porque al final suele haber un extra donde añade información a lo que hemos leído, en lo cual pues no coincido. Tanto es así que bueno, he cogido un folio, le he llamado errores, ¿vale? Y me he hecho aquí una lista de cosas que a mí me han rayado muchísimo. Ojo, que a lo mejor el equivocado soy yo. Y a mí me gustaría, como suele pasar mucho tanto en el blog como en el canal, en los miles y miles de comentarios que recibo prácticamente diario en los dos medios, tanto en el blog como en el canal, que me dije, pues no, mira Andrés, estás equivocado. Te equivocas en esto y en lo otro. Y bueno, yo reconozco el error. En el momento en que me citéis las fuentes donde pueda buscarlo y comparar con lo que yo tengo, pues más o menos, pues digo, oye, pues sí, pues fe de ratas, no me he equivocado aquí y pensaba yo que era de esta manera, pero resulta que es de otra. En fin, como os digo, el cómic está muy bien dibujado, pero el guión a mí la verdad es que no me ha convencido nada. Gravelinas, la armada invencible, pues estamos en 1588, bajo el reinado de Felipe II, y es que estoy buscando cuántas páginas son, pero es que este es el típico cómic que a lo mejor tiene 35 o 40 páginas y lo que hacen es que te enumeran 4 o 5 y el resto pues no las enumeran, las dejan sin numerar. De hecho, dejan de enumerar en la página 36, pero después hay como unas 10 páginas más, estoy contando así por encima. Y el extra, pues bueno, se llaman
Se mata en nombre de la fe, un efecto en cadena, un plan audaz, de la carraca al galeón, el arte de la construcción y del combate, un plan demasiado audaz, vuelve a repetirse exactamente lo mismo, y si hubiera que elegir un héroe de la batalla, que aquí ya te mofas, vamos, te ríes, porque eligen como héroe de la batalla, héroe, a un pirata, a un corsario como fue Sir Francis Drake. Yo no veo el heroísmo de este señor por ninguna parte, que fue un ladrón, un asesino y mil cosas más. Aparte, bueno, de un glosario final que tenemos ahí, pero no viene bibliografía. ¿Qué es lo que me ha rayado a mí de este cómic? Porque yo estoy tan así... Bueno, pues mira, fijaros. Primero, yo no entiendo mucho de banderas del siglo XVI, pero yo creo que los barcos españoles nos llevaban algo parecido a la señera, a los colores de la bandera de Aragón en el Atlántico. Es algo que me ha llamado mucho la atención. 5 barras rojas, 5 barras amarillas, que se repiten además a lo largo del cómic en los barcos españoles que salen. Entonces, esta es una de las cosas en las cuales pues yo no estoy seguro de si eran los colores oficiales o no de la Marina Española, de la Armada Española del siglo XVI, pero yo juraría que no. O sea, a lo mejor me podéis decir, pues sí, Andrés, llevaban como una especie de bandera que era como parecida a la de la corona de Aragón, pero con 6 barras rojas y 6 barras amarillas. Yo, de momento, eso me ha rayado. Aquí se habla mucho en este cómic de un noble llamado Aragón de Aguirre. ¿Quién fue Aragón de Aguirre? Yo no he encontrado absolutamente nada de este noble cercano aquí en el cómic a Felipe II. Si vamos a hacer un cómic con un cierto carácter histórico, yo prefiero que no nos inventemos cosas. Creo, que a lo mejor me decís, sí, hombre, Aragón de Aguirre fue... Buscarlo. Yo no he encontrado ninguna referencia a ese tipo. ¿Ejército británico? No. En los extras, el amigo de Elite pues, nos habla de ejército británico, que estaba en inferioridad de condiciones respecto al español. Yo no hablaría de ejército británico, sino que hablaría en esta fecha, 1588, de si acaso, ejército inglés. ¿Magallanes dio la primera vuelta al mundo? No. Magallanes se lo cargaron en las Molucas. No llegó a dar la vuelta al mundo. Salió con 5 naves, 200 y pico de tíos, pero llegaron 17 y entre ellos los comandaba Juan Sebastián Elcano, a quien le pese. Y también hay que recordar de vez en cuando de que Magallanes, a pesar de ser portugués de nacimiento, no lo dice aquí en el cómic, pero hay que recordárselo a la gente. Estaba, digamos, naturalizado castellano, como hoy en día diríamos nacionalizado español, porque su propio rey originario, que era el rey de Portugal, pues le pese a quien le pese, no le había hecho ni caso a lo largo de su vida. Por eso Magallanes recurre a Carlos I de España, V de Alemania, para el proyecto de llegar a las Molucas, que era la misión originaria, no dar la vuelta al mundo, yendo por una ruta alternativa hacia el oeste. Algo parecido a lo que le había rondado a Colón unos años antes. ¿Cómo se enteraron los ingleses del diabólico plan que tenían los españoles y tal de invadir Inglaterra subiendo por el Támesis? ¿Fueron unos documentos robados en un campamento de los tercios? Pues aquí en el cómic más o menos se viene a decir eso. Eso y que, bueno, puedo entender de que había espías entre los barcos pesqueros que estaban faenando por allí por los Países Bajos y tal, eso puedo entenderlo, pero tú le ibas a robar a los tercios del campamento de los tercios unos supuestos planes explicados allí por Alejandro Farnés. Venga ya, de verdad, que no. Ahora, en el cómic estamos de acuerdo que las naves inglesas eran mucho más rápidas que las españolas y tenían más cadencia de tiro, o más longitud de tiro, como quieras llamarlo, etcétera, etcétera. Pero en el cómic, quien realmente inclina la balanza son 8 brulotes. 8 brulotes vencieron a la Armada Española, que por cierto no se llamaba Armada Invencible, se llamaba la Grande y Felicísima Armada. Lo de la Armada Invencible, que se repite aquí incluso en el título, fue un invento inglés
que incluso yo creo que hoy en día solamente los que tienen muy mala ralea hablan de Armada Invencible, cuando aquí en España nunca se llamó Armada Invencible o la Gran Armada, pero nunca Armada Invencible. 8 bruletes, como decía, de verdad derrotaron a la Armada Española. No se habla en el cómic de las condiciones meteorológicas, ni siquiera de aquella famosa frase de Felipe II de yo mandé a luchar contra hombres, no contra los elementos, etcétera, etcétera. Eran 130 barcos. Se perdió. Hay autores que te dicen unos 25 o 30 y los que más, hoy en día, los que más te dicen unos 35, 40. Hay alguno por ahí que te dice que unos 45 barcos. Eso no fue la derrota brutal de la Armada. Vamos a ver, si no se llegó a perder ni el 50%, se perdieron hombres y se perdieron barcos, completamente de acuerdo, pero no fue una derrota que hizo, no fue un punto de inflexión, digamos, en la historia de España, que ya a partir de entonces ya los españoles no levantaron cabeza con esta derrota. Lo curioso de este cómic es que en el cómic ni siquiera en los extras se nombra a la contraarmada, porque hay que recordar que esto no se estudia ni en institutos, ni en universidades, ni en ningún sitio donde nadie te lo cuenta, que al año siguiente los ingleses le quieren devolver la pelota a los españoles y organizan la llamada contraarmada, con más barcos que los españoles, y atacan Galicia, atacan el norte de Portugal, pensando que los portugueses se iban a levantar en armas contra los españoles, y les sale el tiro por la culata. Y pierden más barcos en comparación que lo que había perdido en 1588 Felipe II con su felicísima armada. Eso no te lo cuentan en el cómic, pero ni en este ni en ningún otro. Ahora, bastante curioso. Se habla de la Santa Inquisición, que eran, bueno, la Santa Inquisición hacía unas brutalidades y tal, vamos, pero es que siempre se obvia de que la Santa Inquisición estaba en diversos países. Había Santa Inquisición en Portugal, había habido Santa Inquisición o había en Nápoles, en Alemania y tal. Los católicos no fueron los únicos que asesinaron a protestantes. Los protestantes, como pillaran a un católico en su territorio, se lo cargaban. Y eso es algo que aquí se obvia en el cómic. Cuando se habla del Tribunal de los Tumultos, porque tampoco hay que caer en la leyenda rosa, ojo, tampoco. Los españoles, estamos de acuerdo, hicieron auténticas barbaridades, pero no las que, por ejemplo, plasmó Debris en sus famosas láminas, porque tampoco se llegó a tanto. Lo que pasa es que la labor de propaganda protestante contra el catolicismo, o contra España, más bien dicho, más que contra el catolicismo, contra España, porque, coño, no se metían con Portugal, ¿vale? Pues resulta que fue, pues, una obra de arte. Y la gente se lo creyó, se lo creyeron hasta los propios españoles, y en 2023 se lo siguen creyendo, o sea que imaginaros lo bien hecho que estuvo. Así que sí, los católicos asesinaron a protestantes, pero es que los protestantes también asesinaron a católicos. Los calvinistas, que se lo digan a Miguel Servet, por poneros un ejemplo. Ya está, o sea que fue un toma y daca. La Santa Inquisición, por cierto, además recalca que estuvo aquí en España hasta 1834. Y es cierto, pero habría que recordarle al señor Delite que la Inquisición estuvo aquí gracias en parte también a los 100.000 hijos de San Luis, porque si los 100.000 hijos de San Luis no se hubieran metido aquí y se hubieran cargado a Riego, la Santa Inquisición hubiera desaparecido, como en el resto de los países europeos. O sea que a Francia le debemos también en parte que la Inquisición sobreviviera bajo el reinado del infame Fernando VII. Cosa que casualmente se olvidan a la hora de escribir sobre España. Es bastante curioso como nos acordamos de algunas cosas, conocemos algunas cosas y otras no. Bueno, se perdió la mitad de la flota, ya lo he dicho, y no se llamó Armada Invencible. Es más o menos lo que tengo por aquí apuntado. Entonces, bueno, ¿es un cómic recomendable? Yo la verdad es que no lo recomiendo. No lo recomiendo. El dibujo es fantástico, pero Delite peca muchísimas veces de esta hispanofobia que tiene. Pues mira, os voy a poner un ejemplo. Yo hace unos años me leí suyo el Lepanto y Trafalgar, ¿vale? Lepanto y Trafalgar, que lo tenéis comentado en el blog. O sea, os metéis en cómo quieres que cuente estrellas y buscáis, y ahí están los comentarios míos de hace unos años sobre estos dos cómics. El Lepanto te sitúa a Don Quijote y a Sancho Panza como dos soldados españoles muertos en combate
en los cuales se fija Cervantes para después escribir su obra universal. Y recalca varias veces que el peso de la batalla y las grandes proezas y todo, vamos, la victoria final recayó en los barcos venecianos y papales, en Andrea Doria. O sea, el papel de los españoles por ahí fue, vamos, aparte de ponernos también, bueno, de vuelta y media, como suele ser habitual en este señor. Y en Trafalgar, 3/4 de lo mismo. En Trafalgar a Churruca, Gravina y tal, le dedica una viñeta o dos y los pone como meras marionetas, meros cobardes que no sabían ni lo que hacían, no sabían ni de dónde estaban los zapatos. Y después incluso insinúa que los españoles están conchavados en la batalla de Trafalgar con los propios ingleses. Si estamos conchavados para perder, ahí sí, prácticamente toda la flota. Vamos a ver. Y después me pone a Villeneuve y al resto de franceses como los protagonistas de grandes proezas durante Trafalgar. Venga, hombre, venga. Hay que hacérselo mirar, un poquito, estas cositas. Entonces, bueno, si os gusta el dibujo, porque habréis visto algunas de las viñetas que os he puesto por aquí, pues mira, os lo compráis y tal y cual. Pero desde luego, este tipo de cómics en 2023 viene a incrementar más la leyenda negra española. Ojo, recalco, muchas veces los digo, y en mi clase también lo digo, mis alumnos lo saben, no hay que caer tampoco en la leyenda rosa, pero tampoco hay que ser, digamos, continuadores o voceros de esta leyenda negra que llevamos ya arrastrando 500 años. Que la gente lea, y que lea bien, y que se documente, y que, hombre, no haga caso a cosas como esta. En fin, echarle un vistazo, que yo creo que le he dedicado más tiempo de lo que merece, y ya me diréis qué os ha parecido a vosotros. Muchas gracias por estar ahí, de corazón. Nos vemos.